Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Te extrañaba, cariño. Estaba lo que es ausente porque estoy todavía delicado de salud, pero bueno, hay que echarle ganas, ¿no, mi querido bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Otra cosa, bisonte, cariño, atención. Richa, ¿vas a hablar de mi ex? No, atención. Tengan mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo ayuda económica si a lo mejor estoy mal de salud, ni estoy promocionando algún tipo de orfanato, ni ONG, nada por el estilo, ¿vale? Hay perfiles que se hacen pasar por mí, clonaditos, cariño. Pero si vosotros entran a ese perfil, se darán cuenta que no tienen suscriptores. Entonces, corazón, notifiquen, ¿vale? Notifiquen o demanden lo que es en YouTube. Mi querido bisonte, no soy yo, cariño. El día que esté mal económicamente, pues yo qué sé, haré un directo, corazón, y ahí tirado en mi cama, pues ya ahí me ayudarán. Pero ahora no, bisonte, no. Espero que nunca llegue esto. Y si no, pues me iré a vender pollo broster en la casa de mi mamá. Muy bien. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. Y dime a quién me parezco. Richard, no sé. ¿A un nurse? A Superman. Es que de verdad, bisonte. Empezamos, cariño. Muy bien, mi querido bisonte. Mi querido Tauro, ¿tú alguna vez has visto esa película, Lo que el viento se llevó, con Scarlett O'Hara, cariño, cuando dice: a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre? ¿Por qué te digo esto, bisonte? Porque he visto con el cuenco tibetano como que tú sales prácticamente como si fuera una mina de oro, bisonte. Me dan a entender, mi querido Tauro, que vas a buscar la forma, los medios de recuperarte económicamente. O que simplemente, bisonte, por tus medios, por tus actos, por tu valentía, te va a llegar lo que es dinero, bisonte. A ti te llega dinero, mi querido Tauro. Por eso que te he visto que salías como si fuera de una mina, de algún lugar, pero así, con mucho oro, bisonte, mucho oro. Por eso que me recordó esa película de Scarlett O'Hara, La Tierra Roja de Tara, cariño. A Dios pongo por testigo. A ver, vamos a ver signos, corazón. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Uy, yo cuando hago esos vuelos tan largos a Latinoamérica, cariño, lo miro todo. Nunca me canso de ver lo que el viento se llevó. Me sale lo que es Virgo. Me sale Aries, Capricornio, cierras con un Libra. Iniciales, cariño. Vamos a ver, mi bisonte. Iniciales, corazón. Vamos a ver. La letra G. Otra vez la letra G. Y la letra Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, cariño. Vamos a ver, bisonte. A ver, cariño. Me sale lo que es la carta del As de Bastos, Tauro. Bien dice, ¿no, bisonte?
que en las guerras y en las pandemias y en las enfermedades es cuando uno conoce realmente quiénes valen la pena que continúen lo que es en tu vida. Siento, mi querido bisonte, que a muchos de ustedes, posiblemente en algún momento de su vida o actualmente, es como que te hubieran dejado solo o sola para que sigas remando ese botecito que está a punto de hundirse. Bisonte. Es como que a veces me dice Richard, parece como que nadie me entiende, parece como que nadie se da cuenta el esfuerzo que yo estoy haciendo para poder sacar adelante este proyecto, la familia, mi entorno, la relación, bisonte. También. ¿Por qué te digo esto, Tauro? Mira, si te das cuenta, aquí hay un tronco que prácticamente está como rajado, pero sin embargo hay unos alambres con púas que lo sujetan. Encima hay un cuervo, y ese cuervo, cariño, está herido, bisonte. Está herido. ¿Sabes qué me dice esta carta, Tauro? Eres una persona con dos, ya sabes qué, ¿no? Con dos, cariño, bien puestos, Tauro. Siento, bisonte, que en este momento muchos de ustedes es como si estuvieras llevando toda la responsabilidad en tus hombros. Es como si tú en este momento fueras padre y madre para tus hijos. Es como que tú fueras en estos momentos cabeza de familia, para tu entorno, cariño. Y siento que muchas veces, Tauro, te gustaría que te dieran un poco de respiro. Te gustaría que se den cuenta del esfuerzo que tú estás haciendo, Tauro, cariño. Pero recuerda que el oro empieza a bañar lo que es tu cuerpo, bisonte. Va a haber recompensa para ti, aunque en estos momentos simplemente tú sientas que todo el mundo te da la espalda, Tauro. Porque esta ave está sola, y en su entorno, bisonte, no hay nada. Todo está seco, todo está destruido. Es como que tú me dijeras, Richard, cuando yo tenía abundancia, cuando todo me iba bien, cuando yo tenía dinero, ahí estaba la familia, ahí estaban los amigos, esa persona que tanto me interesaba. Ahora que estoy en esta situación, todo el mundo simplemente ha tomado su rumbo. O a lo mejor, mi querido bisonte, estás un poquito enfermo, estás enferma, pero sin embargo te gustaría que al menos te alcancen lo que es un vaso de agua, pero en estos momentos es como que no hay nadie en tu entorno, bisonte. Pero Tauro, esto va a cambiar, bisonte. Esto va a cambiar. Mira, Tauro, cariño. Tú sabes que yo te quiero, mi bisonte. Te adoro, mi querido Tauro. Pero a veces en la vida, Tauro, tiene que pasar algo tan fuerte y tan decepcionante para poder hacer filtros. ¿De qué sirve de que tú estés rodeado y rodeada de tantas personas si no te aportan nada bueno, Tauro? ¿De qué sirve, bisonte, que todo el mundo te diga te amo, te quiero, te respeto, si en estos momentos, cuando tú necesitas al menos una palabra de aliento, simplemente están en su mundo, simplemente están haciendo su vida? Tauro. Sé que duele, Tauro, pero es necesario muchas veces que pase todo esto para poder hacer filtros. Cariño, libérate de la mala energía, libérate de personas que no te aportan nada, libérate de esa persona, mi bisonte, que no te quiere, que solamente te utiliza, que solamente está contigo por placer, por deseo. Aléjate inclusive de la familia, cariño, que lo único que quiere es sacarte dinero. O que simplemente inclina para la otra parte. Porque a lo mejor puede ser, mi bisonte, que tú no te llevas bien ni con los suegros. Puede ser el caso, Tauro. Entonces, tienes que empezar a hacer un balance, bisonte. Recuerda que la relación es de dos. Los suegros pueden opinar. Los amigos pueden opinar. Pero la relación es de dos, cariño. Salvo que tú seas poliamor y tengas, yo que sé, a Pepe Lucho, a la Lupe, a Gustavo, a Hernán, a María, a Sofía. Esa es otra historia, cariño. Y eso es poliamor. Ahí entra todo el mundo, corazón. Hasta el estadio del Bernabéu. A ver, bisonte, vamos a continuar. Quiero que sonrías, Tauro. Vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño.
Mi querido bisonte, mi querido bisonte, mi querido bisonte. A ver, Tauro. Dice, verdad, cariño. Como yo siempre digo, mi querido bisonte, no se puede ocultar el sol con un dedo. A todo el mundo últimamente se le está cayendo la careta, bisonte. Hay muchas cosas que van a salir a la luz. Hay muchas cosas que tú te vas a enterar, Tauro. Hay muchas cosas necesarias que tú tienes que ver con tus propios ojos. Hay una verdad que sale. Algo que tú ya tienes pensando, ya lo tienes en tu mente. Algo que tú sospechas, Tauro. Algo que tú de repente estás presintiendo. Sale una verdad. Bisonte, el que tú seas elemento tierra no quiere decir que tú no tengas intuición. Tú tienes intuición, Tauro. Vamos a ver qué verdad sale, bisonte. Vamos a ver. ¿Cuál es la verdad que tiene que salir a la luz, cariño? ¿Cuál es esa verdad que tiene que salir a la luz? Bisonte, te quiero, corazón. Mira. La carta del 5 de espadas, Tauro, está relacionado con una traición, con una decepción, bisonte. Mira, está relacionado con una traición, una decepción. Esta traición o esta decepción es por terceros o es de alguien muy cercano. Esta traición, vamos a ver, es por terceros o por alguien muy cercano. La carta de la reina de copas, por alguien muy cercano, cariño, muy cercano. Posiblemente muchos de vosotros, mi querido Tauro, lamentablemente, ¿qué lamentable? Está bien que pase esto, cariño, porque no puedes estar perdiendo tu tiempo, bisonte. Te vas a enterar que esa persona no te amaba tanto como decía, bisonte. No te amaba tanto como decía, como expresaba, como pregonaba a los cuatro vientos. Te vas a enterar de una traición de una persona muy cercana a ti, que puede ser pareja, que puede ser ex también. Cariño, a lo mejor esta persona te dijo, tenemos que terminar por la distancia, por mamá, papá, no eres tú, soy yo, dame un poco de tiempo, y al final te das cuenta, bisonte. Mira, Tauro, cariño. Cuando una persona te ama, Tauro, quiere estar contigo como cepa pegado ahí, 24 horas al día. A veces inclusive resulta un poco hostigoso, meloso, melosa, resulta, ¿vale? Pero es porque te ama. Pero una persona que te dice, Tauro, necesito que me deas mi tiempo, mi espacio, cariño, por Dios, ya somos adultos, Tauro. No somos niñatas y niñatos con nuestras coletas. Esa persona simplemente, cariño, quiere comer, pero no a ti. Quiere comer otros sabores, corazón, otras carnes. Que no venga con ese pretexto diciendo, dame tiempo, necesito un poco de espacio, luego en una semana volvemos. Venga ya, por favor. Mira que yo me lo he comido todo, Tauro, y ese cuento ya lo conozco ya. Si una persona te dice esto, Tauro, automáticamente dilo, mira, sinceramente mi tiempo es oro. Mi tiempo es oro, ¿vale? Y no tengo por qué perder mi tiempo contigo. Tómate todo el tiempo que tú quieras, pero conmigo ya no pasa nada entre nosotros dos. A otra cosa, mariposa, agarra tus chivas, tus cuantos trapos que tienes aquí y vete, Tauro. Aunque duela, tienes que decir esto, bisonte, porque si no, Tauro, sinceramente te va a llover los cuernos, ¿vale? Entonces, cuidadito, que a lo mejor Richard, pero me ha dicho una semanita, Richard, se va con su amigo, ¿con quién? Con Ignacio, Richard, se van, siempre salen juntos, no sé por qué. ¿Tú has visto Secretos en la Montaña, bisonte? Siempre salen juntos, me dice que se va a pescar y nunca me trae de una trucha. Ni una trucha, al contrario, no se puede sentar a veces, Richard, no se dice que ha escalado mucho. Bisonte, ¿qué te está pasando? Iluso, ilusa, respuesta en el tarot egipcio, a ver. Ay, de verdad, el Ignacio, sinceramente, alpinista es, cariño, le duele las rodillas luego, vamos a ver. Dice que se va a pescar truchas, y no te trae corazón ni sal preso. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Pregunta lo que quieras.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Opción 2. La carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Vamos a ver, Bisonte, qué te quiere decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, Bisonte, cariño. Me sale la carta del 4 de espadas, corazón. Una semana también de estar relacionándose de una forma positiva con muchas personas. A lo mejor vas a tener encuentros, reuniones, fiestas, vas a conocer a una persona muy especial. Con esto no te quiero decir, cariño, que ya te vas a casar con él o con ella. No, simplemente, corazón, me dicen nuevos inicios, nuevos comienzos en las relaciones personales, cariño. Siento que vas a estar conociendo una nueva víctima, corazón. Provecho, bon appétit. Te recomiendo que vayas al spa. Tienes que estar así, cariño, ¿vale? Así, peladito y peladita, cariño. Muy bien. Vamos a ver una carta de lo que es en economía. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Bisonte. Economía, Tauro. Y vemos las características. Vamos a ver, Bisonte. Economía. Me sale lo que es la carta del 5 de oros. A lo mejor has perdido lo que es el trabajo, ¿no? Y tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Pero te viene una propuesta, cariño. Te lo vas a pensar porque a lo mejor no es lo que tú esperabas o de repente no te gustan las condiciones, pero te viene una propuesta. Yo sinceramente, Bisonte, si tú tienes problemas económicos, Tauro, pues para salir del paso sería recomendable que tomes ese trabajo, ¿no? Y luego, pues, Bisonte, tomas una decisión y lo dejas y buscas otra cosa, Tauro. Eso es lo que yo te recomiendo. Vamos a ver las características, Bisonte. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Tauro. O hay una propuesta, Tauro, quizás más jugosa, y no sabes si dejar lo que tienes actualmente. Muchos de ustedes, mi querido Tauro, posiblemente están lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un Piscis, o es una persona del pasado que te busca para pedir lo que es una oportunidad. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. La gran sacerdotisa. Últimamente está sintiendo una conexión, cariño. Posiblemente para el grupo de ustedes que lamentablemente sus padres ya no están en este plano terrenal. A lo mejor lo está soñando constantemente, Bisonte. La carta de la sota de bastos te viene una propuesta relacionada con el trabajo, con el proyecto, o de repente, cariño, estás lidiando con una persona con la cual tú coincides con él o con ella en un centro deportivo o el gimnasio, mi querido Bisonte. O de repente, cariño, yo qué sé, ambos van a trotar por la calle. Esta persona o vosotros están lo que es en un lugar donde el clima actualmente es fresco, hace mucho frío. Cabello largo, negro, castaño, puede ser que se pinte de algún color. ¿Practican vosotros algún deporte con él o con ella? A lo mejor hacen yoga o tai chi, cariño. La carta del 3 de espadas. Siento que últimamente está viendo algún tipo de celos con ellos o con ella, Bisonte. ¿Te gusta tu entrenador o tu entrenadora personal? ¿O te gusta de repente, yo que sé, cariño, tu compañero o compañera donde tú practicas deporte? Y a lo mejor puede ser que está viendo celos. O de repente me dice, Richard, yo no. Son ellos, Richard. Últimamente me reclaman, últimamente me dicen, ¿por qué estoy tomando agua de esa pileta? ¿Por qué de repente hago tantas sentadillas, cariño? Siento que hay como un arranque de celos con una persona con la cual tú practicas algún tipo de deporte o constantemente, cariño, coinciden. Hasta la vista, Bisonte, te quiero. Gracias por tu apoyo y bendiciones.